Bueno, ahora sí les doy la bienvenida a esta jornada en donde vamos a hablar sobre intervención en la pragmática del lenguaje desde un enfoque neurolingüístico. Para empezar vamos a definir qué es pragmática, y la definición de pragmática es bastante amplia y compleja y controversial porque abarca muchos aspectos. Por un lado, podemos decir que es el uso social del lenguaje, es decir, la capacidad de entender las intenciones de los demás cuando están hablando y la capacidad de expresar las propias intenciones de una forma eficaz y con un manejo del código apropiado al contexto. Acá ya hay una palabra que nos tiene que empezar a hacer ruido, ¿no? Que es manejo del código, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo muchas dificultades fonológicas o no encuentro las palabras para poder comunicarme correctamente o tengo una estructuración sintáctica errónea o con muchas omisiones de palabras funcionales, seguramente no voy a manejar adecuadamente el código lingüístico, más allá de que sea apropiado al contexto. O sea, acá ya no estoy manejando el código lingüístico formal, si se quiere, o lo estructural del lenguaje, y eso puede afectar el uso social, porque no me van a entender o no voy a poder transmitir el mensaje que quiero. Entonces, como para ya ir pensando en el tipo de pacientes que tenemos, a veces en las evaluaciones decimos, bueno, es un trastorno del lenguaje que afecta al aspecto morfosintáctico y no ponemos nada de lo pragmático, ¿no? Porque nos quedamos en lo formal del lenguaje, lo clásico. Pero si ese paciente tiene dificultades en la en la estructuración del lenguaje, probablemente tenga dificultades para una conversación, para hacerse entender, o para elaborar un discurso narrativo, contar una experiencia propia. Es decir, que es muy importante tener en cuenta el código, ¿sí?, lingüístico, lo más clásico, lo más estructural del lenguaje, a la hora de pensar en las posibles dificultades del paciente y cuáles van a ser las intervenciones. Otra de las definiciones dice que es el estudio de la capacidad de los hablantes para emparejar oraciones con el contexto en el cual son adecuadas, y tenemos que tener en cuenta que es la dimensión del lenguaje con menos encapsulamiento, por esta razón que decía hace un ratito. Tenemos que manejar todo el código lingüístico y además se agregan un montón de otros aspectos que vamos a ver en un cuadrito en la siguiente diapo. Entonces, para abordar este plano no solo es necesario referirse al lenguaje verbal, sino también al no verbal, la comunicación gestual, la prosodia, y mencionar también cuestiones como teoría de la mente. ¿Cuáles son los aspectos que participan en la construcción pragmática? Como ya dijimos, el código lingüístico, la semántica, la sintaxis y la fonología es una de las patas de la pragmática, y también la comunicación no verbal. El aspecto proxémico, que se refiere a manejar adecuadamente la distancia entre las personas, el aspecto paralingüístico, que tiene que ver con poder leer y expresar adecuadamente los gestos faciales, y la prosodia, y la kinésica, lenguaje corporal. Y también, como vemos, otra de las patas de la pragmática es la teoría de la mente. Entonces, cuando hablemos de pragmática estamos hablando de un montón de situaciones o de aspectos. Davis propone una definición de pragmática que dice que es el estudio de la relación entre el lenguaje y en qué contexto se utiliza. Y cada uno de estos tres contextos en los cuales se utiliza el lenguaje se pueden tanto evaluar como abordar de forma aislada o de forma interactiva. El contexto lingüístico, vamos igual a ver uno por uno, vamos a ver un nivel microestructural y uno macroestructural. En el paralingüístico, el estado emocional y la prosodia, y en el extralingüístico vamos a estar hablando de la situación, el contexto y los participantes. Estos tres contextos van a emerger en los actos de habla, que, digamos, una secuencia de actos de habla puede ser una conversación. Es decir, en una conversación se están dando estos tres contextos al mismo tiempo. En cuanto al contexto lingüístico, vamos a hablar del discurso. Podemos definirlo muy vagamente como un conjunto de frases
que están ordenadas, en el cual podemos distinguir dos niveles. Por un lado la microestructura y por otro la macroestructura. Cuando hablamos de microestructura estamos hablando de cómo se unen cada una de las oraciones en ese discurso, cuáles son los recursos que utiliza el paciente, es decir, cómo va a ir utilizando los nexos, ¿sí? Nexos coordinantes, nexos subordinantes, las relaciones causales, las relaciones temporales, las de finalidad. Interactúan indicadores tanto gramaticales, semánticos y pragmáticos. Pero toda esa unión de una oración tras otra tiene que tener una coherencia global, tiene que tener un tema. Y eso forma parte de la macroestructura, ¿sí? Es el significado global que va a estar determinado por la coherencia entre las frases. En cuanto al contexto paralingüístico, vamos a estar hablando de la prosodia, las características de la voz, las expresiones faciales y el uso de gestos. Por supuesto que van a contribuir a la interpretación semántica y van a facilitar el análisis sintáctico. ¿Se acuerdan cuando vimos en la jornada, ¿sí?, de intervención morfosintáctica? Decimos, hay niños, los defectos o las fallas en la morfosintaxis se ven mucho más fácil en la expresión que en la comprensión, porque para la comprensión yo voy a tener el contexto paralingüístico para ayudarme a comprender las frases, ¿sí? Más allá del significado de cada una de las palabras, voy a tener la prosodia, cuál fue la intensidad de la voz, cuáles fueron los gestos faciales que acompañaron, otros gestos corporales, y todo eso me va a ayudar a comprender la oración o el mensaje. Hay algo dentro de este contexto que se estudió, que son los mensajes emocionales inconsistentes, ¿sí? Básicamente es un mensaje que se emite de forma verbal, que no resulta coincidente con lo gestual, lo corporal, ¿sí? Y frente a esto, los investigadores han estudiado si un oyente interpreta el mensaje en base a la información que escucha o la información gestual, la prosodia, etc. Y lo que nos dicen los estudios es que antes de los 5 años los niños atienden prioritariamente a la información verbal para interpretar la intención, o sea, son más bien literales. Lo que escuchan, si yo le digo, uy, estoy re contenta, ellos van a entender que estás contenta porque aún no logran integrar toda la información, sino que van a atender prioritariamente a lo que yo estoy diciendo, estoy contenta. Luego, en torno a los 5 años, empiezan a asociar el mensaje con las expresiones faciales y hasta los 7 años ya utilizan la información no verbal en preponderancia con respecto a la verbal, ¿sí?, para interpretar la intención del hablante. En el contexto extralingüístico vamos a considerar cuál es la situación en la cual se produjo el intercambio y cuáles son los participantes de la misma. Sabemos que una frase dicha en una situación puede significar una cosa distinta a la producida en otro contexto y con distintos participantes, ¿sí? Y es importante tener en cuenta que cuando hablemos de la pragmática del contexto extralingüístico, que de acuerdo a los participantes voy a poder, los participantes de ese contexto, voy a poder decir alguna cosa u otra de acuerdo a ese contexto, y también tener en cuenta qué información tiene cada uno sobre el tema del que se está hablando en una conversación, ¿sí? Porque si yo estoy hablando con un físico nuclear y me empieza a hablar de los átomos y de no sé qué experimento, yo seguramente no entienda nada. Entonces, él va a tener que tener en cuenta que yo tengo nula información sobre lo que me está contando y va a tener que adaptar el mensaje para que yo lo pueda entender. Y esto es justamente una de las cosas que observamos en nuestros pacientes, que les cuesta darse cuenta o manejar la información de qué es lo que sabemos y lo que no. Muchas veces nos quieren contar algo que hicieron el fin de semana y no logran armar un discurso coherente, no logran poder prever que nosotros no tenemos información sobre ciertas cuestiones o ciertas personas. Entonces, muchas veces los papás terminan como subtitulando esa situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque le está costando poder darse cuenta de qué información tiene el otro interlocutor.
Bien, como habíamos dicho, estos tres contextos van a converger en actos de habla, que uno sucesivamente, digamos, varios actos de habla van a conformar una conversación. En la conversación, uno o más interlocutores se van a comunicar respetando ciertas normas sociales. Ahora vamos a ver más adelante un poco sobre cuáles son las reglas en una conversación. Un acto de habla es la expresión verbal de la intención comunicativa, es dentro de la comunicación podemos decir que es la unidad de comunicación lingüística. Y en la teoría clásica se distingue entre actos de habla directos, que son, digamos, la comprensión literal. Un hablante dice una frase que significa exactamente y literalmente lo que quiere decir. Pero también están los actos de habla indirectos, en las cuales un hablante comunica al oyente más de lo que dice literalmente. Puede apoyarse en este conocimiento compartido o en la racionalidad y capacidad de inferencia de quien está escuchando. Actos de habla indirecto pueden ser las ironías, las mentiras o las expresiones idiomáticas, las frases hechas. Los actos de habla clásicamente se componen de tres tipos de fuerza. La fuerza ilocutiva, que es la intención del hablante, es el motivo por el cual se está comunicando. La fuerza perlocutiva es la respuesta del receptor, quien está escuchando, que es quien va a decodificar y percibir la atención del interlocutor. Y la fuerza locutiva es la expresión verbal, la emisión de las palabras combinadas entre sí. Entonces, ¿qué podemos ver en la clínica? Esperen que me fui. Bien, ¿qué pasa, ¿sí?, con un paciente, supónganse que tiene dificultades gramáticas? ¿En dónde va a estar el quiebre? ¿En dónde va a estar la dificultad de estas tres fuerzas en el acto de habla? En la locutiva. Exacto, en la locutiva. ¿Por qué? Porque justamente va a tener dificultades en el código. Ahora bien, si un paciente tiene dificultades, supónganse, es un paciente dentro del espectro autista, ¿en dónde va a estar la dificultad? En la I locutiva. En la I locutiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la intención del hablante. De hecho, muchas veces los pacientes con TEA logran desarrollar un buen manejo del código, naturalmente, pero aún les cuesta la intención, ¿sí? Entonces, es lo que más está afectado en los pacientes con TEA. Y en cuanto a la perlocutiva, es siempre importante tener en cuenta la familia, porque siempre decimos lo que no se refuerza se pierde. Y cuando estamos en comunicación en lenguaje hay que reforzar porque estamos buscando el desarrollo de nuevas habilidades. Entonces, es muy importante que ante los actos de habla tengamos esta fuerza perlocutiva que va a reforzar las conductas lingüísticas. Bien, en la primera infancia Bates habla, esperen que me fui, habla de actos de habla básicos que son importantes para el desarrollo de la competencia comunicativa temprana, que son el rechazo, pedir objetos, pedir acciones, el llamado, dar información, hacer aserciones, afirmar o negar, y pedir información. Estas están como ordenadas por orden de complejidad. Y son muy importantes y son los que tenemos que observar en nuestros pacientes más chiquititos, ¿no? ¿Qué actos de habla tiene y cuáles no? Para empezar a trabajar desde ahí. En cuanto a los actos de habla indirectos, acuérdense que eran aquellos en los cuales decimos más de lo que estamos diciendo literalmente y nos vamos a basar en la capacidad de inferencia de quien nos está escuchando. Esta inferencia puede ser una predicción hacia el futuro o una deducción acerca de algo que pasó, acerca de una información recibida. Supone extraer conclusiones que superan lo que se dice, la información explícita contenida en el mensaje. Montfort distingue 4 tipos de inferencias: lógicas, lógico-culturales, lingüísticas y pragmáticas. Yo les voy a pasar un paper en donde él hace referencia a estos 4 tipos de inferencias.
Las inferencias lógicas son relaciones causa-efecto. Por ejemplo, si vemos a un nene con una raqueta, inferimos que va a jugar al tenis. Las inferencias lógico-culturales son relaciones causa-efecto, pero tienen que ver con el conocimiento cultural. Por ejemplo, si me dicen que estaban las veredas cubiertas de hojas, yo voy a inferir que esto ocurrió en otoño, porque tengo ese conocimiento cultural. Las lingüísticas van a depender del conocimiento del idioma y va a incluir la comprensión de deícticos hasta expresiones idiomáticas, estas frases hechas como se me puso la piel de gallina, dame una mano, le di en el clavo, etc. Y las inferencias pragmáticas que se basan en la teoría de la mente, es decir, en poder interpretar cuál es la intención del hablante y viceversa, expresar mi intención. Entonces acá yo les puse inferencias lógicas, relaciones causa-efecto. Si veo a alguien que está buscando algo en su bolsillo y al lado de una puerta, puedo inferir que está buscando la llave, mientras que la misma acción frente a una caja registradora, o sea, una persona que está cobrando, es que está buscando dinero. Entonces vemos cómo es totalmente la misma acción, significa algo distinto porque depende del contexto. Inferencias lógico-culturales, quien estuvo ayer viendo la tele hasta muy tarde, ¿y por qué? Tengo que tener el conocimiento de que si está en el cole dormido, quiere decir que tiene sueño y que ayer se quedó despierto. Inferencias lingüísticas, como ya habíamos dicho, implica la comprensión de frases idiomáticas, frases hechas, ¿no? ¿Qué significa que la mamá de Sergio ha dado en el clavo? Significa que le dio en un clavo o que le regaló lo que quería. Inferencias pragmáticas tienen que ver con la teoría de la mente, poder comprender la intención del hablante. Y eso tiene que ver, ven, por ejemplo, esta es una actividad de inferencia pragmática en donde se le va a preguntar al niño, ¿todos los niños están interesados en la lectura del profe o no? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué? Bien. Las máximas conversacionales de Grice, estas son bastante viejas, pero siguen muy vigentes. Habíamos dicho que una conversación es una secuencia de actos de habla que siguen determinadas reglas. Para que se dé una conversación va a haber un esfuerzo cooperativo por parte de cada uno de los interlocutores, es el principio de cooperación, y este esfuerzo, ¿sí?, lo van a hacer a través de distintas reglas. La regla de cantidad representa la necesidad de ser concreto en la transmisión de ideas. Hablar mucho no implica ser un comunicador efectivo y lo mismo, decir poco, no permite avanzar en la conversación. Yo tengo un paciente que también le pregunto algo y me contesta con una palabra aislada. Entonces eso no deja que avance la conversación, me tiene que dar más información. En cambio hay otros pacientes o otros niños que le preguntas algo y nada, pusieron primero, arrancaron y empezaron contando una cosa, terminaron otra, pero no dejaron que se dé lugar a la conversación. La regla de calidad, la información que se expone tiene que tener la suficiente sustancia, debe ser veraz. También la regla de modalidad tiene que ser clara en contenido y forma. Si no soy clara, no puedo continuar en la conversación. Y tiene que ser importante, interesante para el interlocutor, si no se me aburre y se me va. Bien, ya dijimos que hay algunos actos de habla indirectos, ¿sí? Dentro hablamos de las inferencias, y hay otras transgresiones, ¿sí?, que pueden, o burlas a estas máximas conversacionales, que se llaman implicaturas anómalas, y que para comprender el significado de esto tengo que inferir cuál es la intención de quien está comunicando, porque no es suficiente con comprender el significado literal. Ejemplos son el sarcasmo, la metáfora y la ironía, que transgreden la máxima de calidad, o sea, la información que me está dando quien me habla no es real, pero yo tengo que inferir cuál es su intención. En la conversación es muy importante la toma de turnos, la alternancia, el orden en el cual cada uno va respondiendo, la duración de estos turnos. Depende también
si es una conversación de a dos o de más personas, las interrupciones, los cruces que se van haciendo, si se están hablando de más de un tema a la vez, los silencios, si son adecuados o no, y cuáles son las secuencias, ¿sí? Introduce la apertura a un tema, el cierre a un tema, invita a hablar de otra cosa, expresa conformidad, etc. Bien. En cuanto al discurso narrativo, ya dijimos algo cuando hablamos del contexto lingüístico. Podemos decir que es un conjunto de oraciones organizadas de forma coherente que alude a una asociación de acontecimientos relacionados temporal y causalmente. Van a estar caracterizados por una complicación y la orientación hacia su resolución. Y podemos analizarlo en dos aspectos, el contenido y la estructura, que de cierta forma se relacionan. Bien, cuando hablamos de contenido, estamos hablando de cuáles son las relaciones de causalidad, las relaciones temporales, las relaciones de finalidad que van a ir dando el contenido a lo que yo estoy contando. Y la estructura tiene que ver con cómo se fue estructurando la organización del discurso. Hay una introducción en donde se presentan los personajes, el lugar, el tiempo, el problema inicial y los objetivos de cada uno de los personajes, los episodios que van haciendo que los personajes lleguen a una resolución y se vaya complejizando o no, de acuerdo a la cantidad de episodios que tenga, y el final. Lógicamente que las destrezas narrativas van a irse desarrollando a lo largo de la vida, y Appleby establece distintos estadios. En los 2 y 3 años, lógicamente que las destrezas narrativas son muy poquitas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los nenes? Es agrupar, ¿sí? Nombrando y describiendo, enumeran acciones y sucesos, pero no hay una organización o tema central. Cuando van creciendo, van haciendo una secuencia de acciones en torno a un personaje, pero tampoco hay una relación temporal o causal entre eventos, y a los 4 años y medio, aparece la narración primitiva. ¿Por qué se caracteriza esta narración primitiva? Por presentar un núcleo central que está definido por un personaje, porque suele presentar los 3 momentos de la narración, el inicio, el desarrollo y el final, pero el final no es elaborado, no describe el resultado ni tampoco la motivación de los personajes. Hacia los 4 años y medio y 5 aparecen las narraciones con episodios incompletos, aparecen algunas relaciones causales y temporales, algunas referencias al qué motivó al personaje, pero el final es abrupto. Y hacia los 5 años, 7 años aparecen las narraciones verdaderas, en donde hay un tema central, los personajes están definidos, hay una trama, hay una lógica causal entre la motivación de los personajes y lo que van haciendo, y el final no es abrupto, sino que se presenta como una solución lógica del problema. Lógicamente que las destrezas narrativas no culminan a los 7 años, sino que van a continuar, pero van a ir incrementando sus episodios, o sea, la longitud, pero en líneas generales, digamos, llegan hasta acá. En cuanto a lo que es toda la estructura, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque si nosotros tenemos un paciente de 4 años, supónganse, que recién tiene un trastorno del lenguaje muy importante y recién está con frases de 2 palabras, yo no voy a trabajar cadenas narrativas o narraciones con episodios incompletos. Seguramente voy a estar acá, ¿sí? Que enumere acciones, que enumere sucesos, o que describa en torno a un personaje, ¿sí? Porque acuérdense que todos los aspectos del lenguaje, el lenguaje es uno solo, todos los aspectos del lenguaje están entrelazados, y yo voy a necesitar de oraciones mucho más largas y de nexos para poder hacer una narración mucho más completa. Entonces, es importante que sigamos esta secuencia de hitos, por así decirlo, para hacer algo lógico, ¿no? Fijémonos en dónde está. La idea es que cuando analicemos una renarración de un paciente, nos fijemos en qué lugar se encuentra para empezar a trabajar desde allí. Bien.
La teoría de la mente es la habilidad para atribuir estados mentales a sí mismo y a los demás. También se define como el conjunto de habilidades propias de los seres humanos que requiere manejar o tratar con estados mentales, es decir, creencias, deseos, intenciones y emociones. Pragmática y teoría de la mente están muy relacionadas por definición. ¿Se acuerdan del cuadrito inicial? Que una de las patitas de la pragmática era la teoría de la mente. ¿Por qué? Porque la pragmática subyace a la habilidad para usar e interpretar el lenguaje en distintas situaciones sociales. Los estados mentales no pueden observarse directamente, sino que hay que inferirlos a partir de los actos o las expresiones de las personas. Yo acá les puse niveles de la teoría de la mente. El primer nivel es reconocimiento facial de emociones, creencias de primer y segundo orden, comunicaciones metafóricas, historias extrañas como ironía, mentira, la mentira piadosa, meteduras de pata, expresión emocional a través de la mirada y empatía y juicio moral. Acá yo les puse falsa creencia de primer y de segundo orden, es algo que creo que todas sabemos. Bueno, ya hablamos sobre cuáles son las definiciones de pragmática, vimos bastante marco teórico sobre toda la pragmática, y ahora vamos a hablar un poco sobre las etiquetas diagnósticas. ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes tienen dificultades pragmáticas? ¿Qué ponemos? ¿O cuál es el diagnóstico que reciben? Bueno, hay bastante controversia también con respecto a esto. Una definición alude a trastornos pragmáticos primarios o trastornos pragmáticos secundarios. Cuando hablamos de trastornos pragmáticos primarios, son aquellos en donde el déficit principal se centra en el uso funcional del lenguaje, es decir, en la pragmática. Corresponde a los trastornos pragmáticos del lenguaje y también al TEA. En el trastorno del espectro autista hay un trastorno pragmático primario. Mientras que en el trastorno pragmático secundario, estas dificultades que se ven en el uso del lenguaje son consecuencia de otros aspectos lingüísticos, u otras comorbilidades como el TDAH. Si tengo un paciente que no presta atención para nada porque tiene un déficit de atención y tiene también hiperactividad, puede tener dificultades pragmáticas para ajustarse al contexto, para seguir una conversación, para atender a un discurso narrativo, para contar un discurso narrativo. ¿Pero ese déficit pragmático es primario? No, es secundario a su patología de base o su comorbilidad de base, que es el TDAH, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la pragmática es uno de los planos del lenguaje que junto a la semántica no tiene un periodo crítico en su evolución, pero lógicamente, como venimos diciendo, el desarrollo de estas habilidades va a depender de funciones que sí tienen un periodo crítico, que son la morfosintaxis y la fonología, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que nuestros pacientes con dificultades morfosintácticas pueden tener dificultades pragmáticas secundarias a esta afectación en el plano estructural. Bien, ¿qué pasa en el DSM-5? En el DSM-5 es un manual, ¿sí?, de los diagnósticos en psiquiatría. Utiliza criterios puramente clínicos y de consenso para referirse a los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje, veamos, hay un apartado de trastorno de la comunicación. Dentro de estos trastornos de la comunicación mencionan trastorno del lenguaje, fonológicos, trastorno de la fluidez y trastorno de la comunicación social. Que si leemos a qué se refiere con trastorno de la comunicación social, es lo que antes llamamos el semántico pragmático, o un trastorno pragmático del lenguaje. Pero ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, el trastorno de la comunicación social no está dentro del lenguaje, está dentro de trastornos de la comunicación. Entonces esto ha sido bastante criticado porque los estudiosos, ¿sí?, los investigadores dicen, pero ¿cómo? La pragmática es una parte del lenguaje, no es solo comunicación, es parte del lenguaje, entonces debería estar dentro de los trastornos del lenguaje, ¿sí? Esto es lo que dice el consorcio Catalice. Ha existido la preocupación de que el trastorno de la comunicación social se haya introducido en el DSM sin estudios de validación y sin pautas diagnósticas claras.
Además, en el consorcio Catalice, los expertos consideran la pragmática como un aspecto del lenguaje y no por fuera del lenguaje. Además, existe la preocupación de que estos nenes puedan pasar desapercibidos porque no suelen cumplir con criterios de diagnóstico de autismo, pero tampoco de trastornos del lenguaje clásicos, ¿no? O sea, morfosintáctico, sino que tienen dificultades pragmáticas, quizás no clásicas del lenguaje. Yo acá les puse un estudio, ¿sí? Es de España, trastorno de la comunicación social, pragmático, síndrome o síntoma, es del 2015. Y es muy interesante, después se los paso, y les voy a leer esto que dice la línea divisoria entre autismo, TEL, o lo que hoy llamamos TDL, y trastorno de la comunicación social parece no estar muy clara a nivel práctico. Catalogan el trastorno de la comunicación social como una condición intermedia entre el espectro autista y el trastorno específico del lenguaje, autores como Bishop y Norbury. Actualmente los estudios en el campo sobre pragmática son escasos. Muestra de ello es el hecho de que en el periodo comprendido entre el año 2000 y la actualidad, o sea, 2015, perdón, entre 2000 y 2015, en 15 años, solo 28 artículos hablan exclusivamente sobre desórdenes de comunicación social. Lógicamente, esto puede estar explicado porque es difícil detectar de manera precisa la sintomatología, puede confundirse con otras dificultades del desarrollo, como TEA, fobia social, trastorno del desarrollo del lenguaje, y nuevamente dice que los déficits pragmáticos, cuando no son muy marcados o evidentes, pueden pasar desapercibidos. Entonces, tengamos esto en cuenta. Ahora entonces, vayamos a lo que sí vamos a nosotras tener, o sea, yo no estoy tampoco muy de acuerdo con esto del trastorno de la comunicación social. Me gusta más hablar de trastorno pragmático del lenguaje. Acá les dejé también el nombre de dos autoras, Clara Andrés y Rosa Clemente. Clara Andrés está haciendo muchísimo trabajo en lo que es la pragmática del lenguaje y la cognición social, así que pueden buscar, está la tesis de ella en internet y es muy, muy interesante. Y que algo que no puse en el Power, pero que ella en su tesis observó, es que comparando niños grupo control con TEL y con TEA, por supuesto que en la resolución de tareas de tipo teoría de la mente o de cognición social, quienes rindieron peor fueron los niños con TEA, pero en comparación al grupo control, los niños con TEL también tuvieron dificultades, ¿sí? Muchas menos que los de TEA, pero rindieron peor que el grupo control. Entonces esto nuevamente nos sigue dando la pauta de que los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje tienen dificultades pragmáticas. Quizás no primarias, pero sí secundarias a que no manejan el código. Bien. En cuanto al trastorno pragmático del lenguaje, lo que en las siglas se conoce como TPL, según Bishop en el 2000, y también al inicio era lo que sabíamos que era el TEL semántico pragmático. Hoy en día no utilizamos más esa clasificación, pero utilizamos, digamos, esta etiqueta léxica, TPL. Hoy en día se considera un trastorno poco estudiado, ¿sí? Y llaman mucho la atención porque plantean problemas en la adquisición de aspectos semánticos y pragmáticos sin presentar dificultades sociales, de flexibilidad e imaginativas propias del espectro autista. Bien, ¿qué dificultades nos vamos a encontrar en los pacientes o en nuestros niños? Bueno, los niños más pequeñitos es que usan el lenguaje para funciones pragmáticas muy básicas. ¿Se acuerdan cuando nombrábamos cuáles eran las funciones, los actos de habla básicos según Bates? Que decía rechazo, pedir objetos, pedir después información, es decir, tienen funciones pragmáticas muy, muy básicas y a veces pueden aparecer conductas inapropiadas para comunicarse. También el contacto ocular puede estar pobremente modulado en la interacción. En los nenes más grandes podemos observar dificultades en las habilidades narrativas, presentando narraciones poco organizadas, les cuesta explicar experiencias propias, y cuando lo hacen son muy largas o son muy cortas, o con muchas dudas,
les cuesta encontrar las palabras, la estructura de las oraciones no es correcta. En la comprensión de las narraciones también esto se ve afectado, tienen dificultad para entender aquello que se les está explicando, hacer inferencias sobre los hechos narrados, hacer predicciones. También tienen escasa habilidad para iniciar y mantener conversaciones o para la toma de turnos, dificultad para reparar errores en la comunicación y muchas veces comprenden literalmente el lenguaje y no pueden pasar a integrar el resto de la información más allá de lo lingüístico. En los niños más grandes relatan episodios de forma incompleta y rupturas de fluidez, con un mayor número de pausas en oraciones entre oraciones. En sus narraciones emplean casi siempre estructuras simples. En la comunicación referencial tienen dificultad para utilizar pronombres y deícticos que sitúen e introduzcan la narración. Tienen dificultad para utilizar marcadores, bueno, esto lo acabo de decir, tienen dificultad para identificar las necesidades del oyente, es decir, no logran detectar qué información sabe y qué no, o en qué contexto se encuentran para saber si es adecuado lo que están diciendo o no. Por supuesto, dificultades en comprensión del discurso narrativo y dificultad para responder a preguntas inferenciales, elaborar ideas principales, recordar detalles. En la conversación pueden dar respuestas incoherentes, respuestas confusas, presencia de comentarios estereotipados, escasa participación en conversaciones grupales. ¿Por qué? Porque tienen dificultad para tomar turnos, para comprender de lo que se está hablando, para comprender cuándo se cambió de tema, etc. Por lo general lo que suelen hacer nuestros pacientes con dificultades de lenguaje es que hablan siempre del mismo tema de conversación. ¿Por qué? Porque no dominan otros temas. Dificultad para comprender los fallos en la comunicación y dificultad para reformular sus enunciados. Bien, ahora vamos a ver esto que fuimos charlando sobre nuestros niños con dificultades pragmáticas del lenguaje, pero agrupado en síntomas que afectan a la comprensión y síntomas que afectan a la expresión. Con respecto a síntomas que afectan a la comprensión, podemos hablar de dificultad para decodificar preguntas del tipo Q, es decir, para aquellas distintos interrogantes, limitaciones en la comprensión de la entonación, en la decodificación de pronombres personales, literalidad en la recepción de los mensajes y fallas para comprender la ironía y uso metafórico del lenguaje. Bien, con respecto a los síntomas que afectan a la expresión, trastorno de la informatividad, es decir, que el niño no da la suficiente información para entender el mensaje, o da mucha información, o esta información es inadecuada. ¿Se acuerdan las reglas de conversación? No está ajustándose a la regla de cantidad y calidad. Trastornos semánticos cuando tiene dificultades en el uso de pronombres personales, determinantes y posesivos, o cuando confunde algunos términos, sobre todo los mentalistas, pensar por sentir o pensar por decir, etc. Limitación en el uso de funciones del lenguaje, como dijimos, usan funciones pragmáticas muy básicas, pero no, casi nula producción de relatos espontáneos o de producciones relativas a estados mentales internos, restricciones en los temas de conversación, hiperespecialización en algún tema en particular, dificultad de ajuste a las normas del contexto, a veces aplican de forma rígida una fórmula verbal a un contexto que es inadecuado, ¿sí? Porque no tienen en cuenta las características de quien está participando en esa conversación, ya sea por edad, sexo, familiaridad, y tampoco del contexto, del entorno, del lugar en donde está sucediendo. Escaso respeto a las reglas de conversación, dificultad para reparar malos entendidos, no saben reformular o completar un enunciado que no haya sido comprendido por el interlocutor. Pueden aparecer alteraciones en la prosodia, como monotonía o falta de entonación expresiva en palabras relevantes, prosodia que parece como artificial. Respuestas inadecuadas a preguntas, porque ya hay ecolalia o perseveraciones. Tendencia a la invarianza, cuando repiten conductas verbales sin contenido comunicativo. Yo me acuerdo siempre de un paciente ya grande, que siempre que te veía te preguntaba cuándo cumplías años, y ya lo sabía, es decir, no tenía un contenido comunicativo, sino que
era su forma de empezar a hablar con vos porque no tenía otra forma. Y alteraciones de la expresión no verbal, contacto ocular insuficiente o inadecuado, expresividad facial reducida o no adaptada a la situación. Lo mismo con la expresión corporal, reducida o no adecuada. Por supuesto que una persona que tenga estas dificultades puede tender a retraerse o aislarse, no participar en actividades grupales, aumentar su nivel de estrés y de ansiedad, rechazar a los pares, riesgo de sufrir bullying y estará más expuesto a cometer errores sociales. Entonces es muy importante, sobre todo si pensamos en nuestros pacientes con trastorno del desarrollo del lenguaje, que sabemos que es un trastorno duradero, que muchas veces los pacientes siguen viniendo cuando son más grandes y tenemos que trabajar la parte pragmática, la conversación, la narración. Es más, o sea, lo que me parece fundamental es trabajarlo desde mucho antes, no esperar a que son grandes para trabajarlo. Pero tengamos en cuenta esto. Bien, en cuanto a la evaluación, posiblemente sea el área más compleja y subjetiva para evaluar porque se revela en una situación real de comunicación. Yo no le puedo pasar un test con estímulos para evaluar pragmática porque eso no es una situación real de comunicación. Entonces, por lo general, para evaluar el aspecto pragmático se utilizan los checklists, ¿sí? En donde vamos haciendo un check en las conductas que aparecen. La podemos realizar nosotras o hay algunos checklists que son para papás o para docentes. Acá yo les puse dos ejemplos, ¿sí? El Children Communication Checklist, el CCC, que la completan los papás y que tiene que ver con diferentes módulos de la pragmática, con los intereses, la conversación, ahora no me acuerdo los nombres específicos, ¿no? Pero ven que está coloreado de forma distinta porque cada uno corresponde a un módulo dentro de la pragmática. Y perfil de habilidades pragmáticas es otro checklist, en este caso del CELF 5, el CELF 2 y el 4 lo tienen, en donde es el profesional quien a partir de establecer distintos juegos, distintas narraciones con el paciente, va marcando qué es lo que observa. Y también están divididas, digamos, como por aspectos o por áreas dentro de la pragmática. En cuanto a pruebas informales, vamos a tener que observar qué pasa con la interacción verbal, si inicia fácilmente el diálogo, si formula preguntas al adulto, realiza demandas de acción, atención, información, objeto, es decir, todos esos actos de habla, si aparecen, cómo aparecen. ¿Cómo es la respuesta del niño? Si es inmediata, con latencia, fuera de contexto, su discurso coherente o incoherente, si está organizado o desorganizado, si lo ajusta de acuerdo al interlocutor y al contexto, si comprende bromas, mentiras piadosas, ironías. Con respecto al juego interactivo, podemos observar si busca la participación de nosotras o de sus padres para jugar o prefiere jugar solo, si persevera en algún tema en particular o en algún juego en particular, se evita el contacto corporal y la mirada, se organiza su juego en base al material que le mostramos, se introduce lo que es la simbolización, el juego simbólico y obviamente se verbaliza. En la comunicación no verbal vamos a ver cómo son los gestos, la mirada, la sonrisa, los movimientos corporales, si acompaña lo que él está queriendo transmitir y también si los comprende. También podemos observar algunas características del niño en cuanto a su personalidad, cómo es el vínculo con la familia y cómo es el comportamiento. Acá yo les puse, para evaluar narración, tenemos algunos materiales. Este libro se los recomiendo, se llama De los actos de habla a las destrezas narrativas, es la batería ICRA-N, que es de fonoaudiólogas y una lingüista del Hospital Italiano. Es muy interesante, aunque es una pena que todavía no esté baremado. Creo que ahora sacaron un artículo en Asalfa, pero me parece que aún no está la baremación. Pero de todas formas es muy interesante porque lo que evalúa es por un lado tiene la evaluación de una conversación, de una descripción de láminas y también la renarración de un cuento que se le pasa en la computadora al paciente y luego te lo tiene que explicar. Y vos vas haciendo el análisis
paso por paso de qué es lo que falla. Si ven que acá dice análisis microestructural, vos vas marcando cómo fue el equilibrio inicial, si nombró los personajes, el lugar, los principales o los secundarios, si los episodios los narró de forma completa o incompleta o ausentes, el final, y después también tenés otro apartado para evaluar qué tipo de nexos utiliza, relaciones causales, temporales y de finalidad. Una evaluación bastante similar es el de la ardillita, yo le puse la ardillita glotona, a ver, bueno, más adelante hay les pongo, en la bibliografía creo que de hecho les puse ese libro, que en realidad no sé cómo se llama específicamente, pero uno de los cuentos es La ardillita glotona, creo que son 3 cuentos, es de unas autoras de Chile, de unas fonoaudiólogas de Chile, que sí está baremado y sí establecieron un programa, que es el que les voy a mostrar hoy, para intervenir en narración, que es muy interesante y también tiene una especie de análisis muy similar al que propone ICRA-N. Es muy interesante y está en español. Y después tenemos también las láminas de SLAM, que se las voy a pasar. Son unas láminas en donde el paciente tiene que armar la secuencia, ordenar la secuencia y narrar qué fue lo que sucedió. Pero esto es de forma totalmente cualitativa porque no tenemos nada, digamos, en ningún protocolo. Pero la ardillita glotona y la batería ICRA-N sí, porque ya son más interesantes, está mucho más ordenada la propuesta. Bien, cuéntenme hasta acá cómo vamos para ir a la parte de intervención. Bien, está todo claro. Bien. Bueno, en la intervención vamos a tener que pensar 2 cuestiones. Si el lenguaje va a ser el objetivo o el lenguaje va a ser la herramienta. Cuando nuestros pacientes tengan dificultades de comprender el lenguaje o tengan dificultades en la estructuración de frases, por ejemplo, o dificultades para armar un discurso narrativo, nuestro objetivo va a ser trabajar sobre el lenguaje. Ahora bien, si necesitamos trabajar sobre cómo utiliza el lenguaje, porque el lenguaje, digamos, lo comprende estructuralmente y lo puede producir, el lenguaje va a ser una herramienta para trabajar sobre habilidades sociales y conducta en general. Yo les puse acá este paper, ¿sí?, que nos dice que hay muy pocos estudios. Este estudio es del 2022, es súper reciente. Nos dice que si bien hay bastantes estudios de prácticas basadas en evidencia dentro de gramática, vocabulario, fonología, pero en cuanto a la pragmática hay muy pocos estudios en comparación a estos otros aspectos, y las investigaciones se basaron principalmente en habilidades narrativas y de conversación, y en menor medida en otros aspectos paralingüísticos como puede ser el lenguaje corporal, los gestos y la prosodia. Entonces, lo que vamos a encontrar en la mayoría de las veces cuando busquemos intervención en pragmática es sobre habilidades narrativas y de conversación. Bien, ¿cuáles son los principios generales para intervenir en pragmática? Vamos a explicitar el contexto. ¿Cómo lo vamos a explicitar? Ya sea explicando verbalmente y también acompañando de algún dibujo. Yo recuerdo, no sé si la mayoría sabe, tuve la gran oportunidad de ir a España, al colegio y al consultorio de Montfort, y era maravilloso porque ellos tenían los objetivos, que creo que es lo que tendríamos que nosotras tratar de reproducir, ¿no? Ellos tenían los objetivos que tenían que trabajar en mente de ese paciente. Ahora, el paciente traía, no sé, sí, porque el fin de semana vi a fulanito, hice tal cosa. Y con ese contenido de esa situación natural y real, lo convertían en una tarea. Bueno, a ver, vamos a dibujar qué es lo que hiciste. Vamos a explicitarlo. Yo tengo que trabajar, no sé, oraciones pasivas. Bueno, vamos a trabajar oraciones pasivas con esto que vos trajiste, ¿sí? Y eso es lo más valioso, porque le estamos dando una motivación extra, que es utilizar lo que el paciente trajo
para poder llevar a cabo nuestros objetivos. Algo fundamental que yo suelo trabajar siempre con mis pacientes pobres, tengo pacientes más grandes que se reacostumbraron a armar el calendario, y el otro día le digo a una de las nenas, ya está, Steffi, no armemos más el calendario porque vos ya te sabés todos los días, ya me contás todo, ya no es necesario el calendario. Pero, ¿cuál es la idea de este calendario, no? Primero, poder ubicarnos en dónde estamos parados, más allá de la serie automática de los días o de los meses. Bueno, ¿cuál es el día de hoy? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué va a pasar mañana? Y a partir de eso vamos pudiendo traer a la sesión situaciones naturales de experiencias propias del paciente y lo que le interesa al paciente, ¿no? Poder marcar los cumpleaños, poder marcar los actos de la escuela, las excursiones, etc. Y a partir de eso, visualizar, ¿sí? Por más que dibujemos feo, tratemos de dibujar todo aquello que está pasando para dar más información. Y por más que sea nuestro paciente de 3 años y que me diga, no, la verdad que yo no suelo trabajar con cuaderno. Bueno, capaz hay cosas que sí podés trabajar con cuadernos, sobre todo lo que tiene que ver con visualizar. Bueno, ¿qué hicimos hoy? Hoy jugamos con la pelota, vamos a dibujar que hoy jugamos con la pelota. ¿Con qué quieres jugar la próxima? Y dibujan con qué quieres jugar. Entonces la próxima van al cuaderno, mira, habíamos puesto que vamos a jugar con el autito, vamos a jugar con el autito, ¿sí? Entonces, explicitar el contexto, visualizar y el contenido, tratar de extraerlo de una situación propia del paciente. Montfort propone ciertas áreas de trabajo, obviamente que esto va a depender de cada uno de los pacientes, acuérdense que tenemos que evaluar y ver qué es lo que tenemos que trabajar con cada uno de ellos. Puede ser el contacto ocular y la atención conjunta, el juego, la comprensión verbal, entrenamiento en teoría de la mente, relato y habilidades de conversación. Y este cuadrito es de un, no sé si de un paper o de una presentación de la hija de Mark Montfort, que es Isabel Montfort, que también habla de cuáles son los objetivos cuando trabajemos en trastornos pragmáticos del lenguaje, pero con niños más grandes, ¿no? Comprensión de preguntas, comprensión y uso de deícticos, pronombres personales, intenciones, comunicación no verbal, contexto, teoría de la mente, interpretación de enunciados indirectos, ambiguos como mentiras, ironías, etc. Entonces, yo se los dejo acá porque queda como, me parece que queda como muy esquemático de qué es lo que tenemos que trabajar según cada uno de los pacientes. Bien. Bien, con los más pequeñitos les puse esta frase que dice, para que un niño hable tiene que tener algo que decir, la oportunidad de decirlo y la satisfacción para que el esfuerzo valga la pena. Vamos a ir tratando de desglosar un poquitito, ¿no? Si viene una familia, que este comentario seguramente lo habrán escuchado, y nos dice, si él es recontra autónomo, agarra el vaso de agua y abre la heladera y se sirve agua y se trepa a la silla para agarrar sus autitos, así que él consigue todo lo que necesita. Ese paciente es algo que no tiene nada para decir, porque tiene todo a su alcance, ¿sí? Entonces, con esa familia vamos a tener que trabajar. Sí, ser autónomo está buenísimo, está genial, pero no le estamos dando ninguna necesidad para que se comunique. Entonces, vamos a tener que trabajar sobre lo que se llaman las tentaciones comunicativas, que es del programa Hanen, que creo que más adelante las puse. Ahora bien, si ese niño tiene algo que decir, quiere pedir algo, pero los papás no lo observan o lo obligan a que diga la palabra, hasta que no digas galletita, no te voy a dar la galletita. O no se dan cuenta que está señalando, que está haciendo o cualquier otra cosa, ese niño está perdiendo la oportunidad de decirlo, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar mucho con la familia acerca de, bueno, ¿cómo vamos a darle oportunidades para que se comunique? Y por otro lado, la satisfacción para que el esfuerzo valga la pena, la fuerza perlocutiva, ¿se acuerdan? Que esa conducta comunicativa tenga un refuerzo, que sea decodificado y
que obtenga lo que quiso en la medida de que es posible. Bien. Entonces, si vamos a trabajar contacto ocular y atención conjunta, vamos a tratar de rodear al niño de un entorno que sea estable, sereno, lo más libre de estímulos a la vista, ¿sí? Si es posible tapar, digamos, los estantes o guardar los juegos en un placar para que no tenga tanto estímulo y puedan focalizarse en una actividad. También otra cosa importante es que saquemos un material de juego a la vez y que se guarde antes de empezar con el siguiente, y que si por ejemplo estamos jugando con los bloques, no darle todos los bloques al mismo tiempo, sino, bueno, de a poco para que cada uno de los bloques sea una oportunidad para que lo pida. Vamos a tratar de mantener un estilo interactivo, pausado, lento, en el que se destaquen claramente los elementos significativos. Acuérdense lo que hablábamos en la jornada léxico-semántica. Para aprender palabras tengo que percibir, deducir y memorizar, y los chicos necesitan muchas más tasas de exposición a la palabra. Entonces, y si suponemos que los niños con dificultades del lenguaje tienen dificultad en la memoria de trabajo auditiva, yo tengo que manipular ciertas variables de mi habla para ayudar a su procesamiento. Bajar la velocidad, hacer énfasis, mostrar, entre otras, repetir y repetir. El adulto siempre tiene que estar frente a frente para que no solamente nos pueda oír, sino también ver. Tratar de no insistir todo el tiempo con el mirame, mirame, o hacerlo de forma física, sino que una estrategia puede ser llevarnos el objeto de su interés a nuestros ojos, ¿sí? Para que estemos en el campo visual. En cuanto a la intervención en actos de habla, vamos a tener que pensar, o más bien que pensar, evaluar, ¿no? ¿Cuáles son los actos de habla que mi paciente tiene? ¿Qué hace para pedir objetos? Bueno, para pedir objetos, mi paciente los pide señalando. Ok, eso es apropiado, pero podemos decir o podemos empezar a trabajar para que le agregue una palabra. Pedir actividades, bueno, también lo hace señalando. Para pedir ayuda se tira al piso y empieza a gritar. ¿Eso es apropiado para el contexto? No. Entonces voy a tener que trabajar sobre eso para darle una conducta que sea funcionalmente equivalente, pero que sea apropiada al contexto. Bien. Esto tiene que ver con lo que veníamos hablando de que mi paciente tiene que tener algo para decir, es decir, tengo que crear oportunidades de comunicación. Acá Adriana preguntó cómo, supongo que te preguntás a cómo haríamos al ejemplo que di. Bueno, no es apropiado que se tire al piso, entonces yo le voy a enseñar, no sé, ya sea con el PEX de ayuda o a que haga así, es decir, voy a tratar de enseñarle una conducta que sea apropiada para pedir ayuda. Bien, tengo que conocer los intereses del niño y cuáles son sus reforzadores, porque eso es lo que me va a dar la clave para intervenir, y tengo que tener en cuenta cuáles son las conductas que están apropiadas o inapropiadas según el contexto, y esto es lo que veníamos hablando. Bien. Algunas de las tentaciones comunicativas, yo le puse la lista, pero sepan que las tienen en el libro de Hanen y que andan en internet y que hay un montón más. Por ejemplo, saborear alguna comida que le gusta al nene delante de él y no ofrecerle. Poner en marcha algún juguete de cuerda, dejar que pare y dárselo al niño. Van a ver que se los va a devolver para pedirle que lo hagan de nuevo. Dar los bloques de a uno o lo que estemos jugando de a uno. Si servimos agua, servir un poquito para que se quede con ganas y pida más. Por lo general, todos los juegos que son con tapas, ¿sí? O a rosca o con tapas a presión, como tupper, burbujero, no los pueden abrir, entonces, si quieren jugar con eso, nos van a tener que pedir. Colocar algún juguete que le guste mucho en un lugar visible, pero en un tupper transparente cerrado para que nos pida. Es decir,
vamos a tratar de tentarlo para que se comunique, para que él entienda, nuestro paciente entienda que se tiene que comunicar con nosotros y que le vamos a dar lo que él quiere. Esto es más bien de PECS, por eso yo puse lo del segundo instructor, no me quiero extender mucho en este punto, pero bueno, para pedir objetos acciones es muy importante tener en cuenta cuáles son los reforzadores, las cosas que le gustan a nuestro paciente para que podamos desde ahí empezar a trabajar que pida objetos y acciones. Puede ser que estemos trabajando comunicación gestual o con un picto, si estamos trabajando con PECS o con palabras. Acá está lo de pedir ayuda, ¿no? Tenemos que identificar cuáles son las oportunidades naturales en las rutinas diarias que el niño necesite ayuda y tenemos que crear algún problema, alguna cosa que no funcione o que esté incompleta para pedir ayuda, ¿sí? Sí, PECS. Bueno, indicar que no e indicar que sí, e indicar que no lo vamos a hacer con los ítems no preferidos, y una técnica de PECS es mover, si por ejemplo, no sé, le estoy entregando alguna comida que no le gusta, supónganse que es una pera y no le gusta, lo que dice es que podemos mover el objeto así para que lo siga y asocia el no con el movimiento, y reforzar no, no querés, y el sí, lo contrario, le doy una banana que sé que le gusta, que me va a decir que sí, y voy a mover la banana de arriba abajo para promover el gesto de la cabeza. Esto es lo que nos dice PECS, ¿sí? Bien. Luego de trabajar esos actos de habla, también les puse, ¿se acuerdan en ese cuadrito de Montfort? Está el juego simbólico con objetos, competitivos y el juego de reglas. Esto es lo que nos dice Montfort. Ahora bien, sabemos que con los pacientes más chiquititos, muchos de ellos nos vienen sin juego simbólico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes que aún no hay esbozo de juego simbólico? Bueno, podemos usar rutinas sociales sensoriales en donde se juegue fundamentalmente con el cuerpo, cosquillas, dónde está, acá está, atrapar, o algunas rutinas sociales sensoriales con algún objeto, como por ejemplo, vamos a hacer burbuja a la 1 y a las 12 a las 3, y hago burbujas, o una canción. Lo importante de este tipo de juegos es que, como su nombre lo dice, rutinas, se repitan siempre igual una y otra vez para que nuestro paciente se pueda ir anticipando y llega el momento en el cual hagamos la burbuja, hagamos 1, 2 y nuestro paciente nos diga 3 y hacemos la burbuja, o hagamos la canción, paremos antes de terminar y nuestro paciente complete con la palabra final. Y también el juego paralelo, en muchos casos los niños todavía no admiten el jugar con otro, entonces es de utilidad tener varios juegos iguales, entonces él está jugando con una vaca, yo también lo puedo imitar, o puedo hacer mi juego paralelo y en ese juego paralelo agregar algún otro tema en el juego. Bien, ahora sí, en el juego simbólico con objetos vamos a tratar de respetar y seguir el interés del niño. El carácter, si este juego parece como limitado y repetitivo, podemos modificarlo dentro del mismo material, agregar algo nuevo, y podemos mantener un estilo de dirigismo cooperativo, es decir, seguimos el interés del niño, pero no de un modo pasivo, sino que tratamos de enriquecer y agregar información sin que resulte abrumadora. Recuerden que queremos ser compañeros de juego. Observar qué es lo que le causó mayor interés para poder repetirlas, aunque nuevamente no agotarlas. Tratamos de no limitar el lenguaje a fórmulas descriptivas, sino que introducir comentarios sobre estados mentales, proponer imitación de frases dialogadas como no quiero, no me gusta, otra vez, etc. En los juegos competitivos son juegos donde alguien gana y alguien pierde, como una lotería, un memotest, un dominó, y que presentan varias ventajas, como preparar los juegos de reglas, que son sociales fundamentalmente, como el juego de las escondidas, el quemado, etc., y que proporcionan a los nenes modelos verbales estables. Se repiten muchas veces las mismas expresiones. Ahora te toca a vos, ahora me toca a mí. ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la banana? ¿Sí? Repetimos siempre las mismas frases. Eso hace, nuevamente, si repetimos, damos un priming,
Eso hace que el niño tenga la posibilidad de poder repetirla también. Y por supuesto que introduce elementos emocionales compartidos y contrastados, lo que alegra a uno, que sería ganar, entristece al otro, que sería perder. Acá Belén pone, ¿sugerís trabajarlo frente al espejo? ¿Qué tipo de juego, Belu? No sé a qué te referís. Por lo general, cuando trabajamos, en general, haz algo que estés trabajando algo puntual, de no sé, imitar algún movimiento o alguna rutina sensorial donde estemos mirándonos en el espejo para hacer caras divertidas, pero en general lo más rico cuando trabajamos en lenguaje en general es trabajar cara a cara, ¿sí? Porque no es solo lo que escuchamos, sino también que nos vea. No sé si te referías a eso en particular. Bueno, los juegos de reglas son juegos típicos que ocurren en el patio del colegio, en donde se deben acatar múltiples reglas, como las escondidas, el quemado. Bueno, las escondidas, no, la mancha. La mancha, tenemos la mancha de 8000 tipos, así que está bueno que sepamos con los pacientes un poquito más grandes a qué se juega en el cole, para poder anticipar, explicitar cuáles son las reglas y cuáles son los objetivos del juego. Bien, en la parte de comprensión ya estuvimos hablando un poco el trabajo con preguntas de tipo Q. Acuérdense siempre de comenzar por interrogantes, pronombres interrogativos básicos como dónde, quién, qué, y luego seguir por algunas más elaboradas como cuándo, cómo, y finalmente por qué, para qué. El orden, perdón, es incorrecto. Primero sería cuándo y cómo, y después para qué y por qué. Yo les puse acá algunos recursos terapéuticos, como puede ser alguna ruleta, ¿sí? Para recordar. Acuérdense que se trabajan por separado y luego se pueden trabajar todas juntas. Entonces, cuando estemos trabajando todas las preguntas juntas, supónganse, terminamos de leer un cuento, te voy a preguntar, podemos usar una ruleta para ayudarnos a, como un machete de qué te estoy preguntando. ¿Cómo viajaron de vacaciones? ¿Cómo fueron a las vacaciones? Te estoy preguntando esto. ¿Dónde fueron de vacaciones? ¿Con quién fueron? ¿Sí? Entonces van ayudando, es un recurso visual para ayudar. Y también tenemos el cómics para hablar de preguntas, que como les había dicho, si bien es un recurso bastante viejito y capaz no tan atractivo, pero tiene muchísimas ideas para sacar. En cuanto al entrenamiento en teoría de la mente, vamos a atribuir intenciones a personas o animales, atribuir emociones, pensamientos, trabajar creencias falsas y verdaderas, distinguir la verdad de la mentira, comprender la finalidad de las mentiras y comprender el sentido de bromas. Entonces yo acá les puse algunos ejemplos. Este libro es fabuloso en la mente. Tiene muchísimas actividades para trabajar teoría de la mente, justamente, identificar distintas emociones. Acá yo les puse otro ejemplo, ¿no? Esta sería una identificación de emociones muy básica porque solamente sería mirar los dibujitos. En cambio, esta otra actividad es a partir de una historia, entonces le contamos la historia y preguntamos cómo se siente el papá con la carita y por qué. Y esta también, a partir, me encantó, se llama Pictorina. Me gustó mucho porque a partir de una misma situación, está bueno ver qué piensa cada una de acuerdo a información, ¿no? Paralingüística, no lingüística. Bien, identificar emociones en situación o adivinar intenciones, este material también es de la mente. Este también, reconocimiento de expresiones faciales, interpretación de la causa a partir del contexto, en una misma situación interpretar sentimientos contrastados, este está aburrido pero este está divertido, este tiene miedo pero esta está entusiasmada, comprender diferentes términos mentalistas y comprender preguntas. Bien, y también tenemos en este recurso de En la mente, que es de Montfort, resolución de tareas de falsa creencia, ¿sí? Que nos va a permitir diferenciar entre estados mentales propios y ajenos,
y trabajar los términos mentalistas como saber, creer y predicción de acciones. Cuando trabajemos inferencias, obviamente traten de pensar en qué tipo de inferencias lógico-culturales, lingüísticas o de teoría de la mente estamos trabajando. Ahí está. Esta sería una inferencia de teoría de la mente, ¿no? Porque estamos atribuyendo a estados mentales. ¿Por qué se ha roto el cristal? Una inferencia lógica. Acá tenemos muchas, hay muchísimo material, yo les fui poniendo, después les compartí mucho material para que trabajen, que es digital. Y algo que es sumamente interesante o que me resulta mucho es que traten de animar a los pacientes a que sean detectives, ¿no? Que hacer una inferencia, también explicitar esto, vamos a inferenciar, vamos a tratar de descubrir algo que no está muy claro, pero que vos vas a ser un detective y vas a tratar de descubrir. Y también lo interesante es preguntar, ¿y cómo te diste cuenta? Para ver cuál es la lógica que están usando. Este material es un poco más para pacientes más grandes, más allá de las palabras de Montfort, en donde va a trabajar inferencias pragmáticas a partir de situaciones muy cortitas de lectura y escritura. Vamos a trabajar también identificar la mentira, ¿sí? Por ejemplo, esta nena tiene caramelos, viene esta otra y le dice, hola, ¿me das un caramelo? Ella lo esconde, no, es que se me terminaron. Bueno, ¿está diciendo la verdad o está diciendo la mentira? ¿Por qué? Identificar la mentira piadosa, o sea, está mintiendo, pero ¿por qué está mintiendo? ¿Sí? Ahí también tenemos un poco de teoría de la mente, porque vamos a estar mintiendo por una cuestión, digamos, social, ¿no? Una regla implícita. Comprender las bromas, yo acá les puse, igual también se lo subí al material compartido. Este material es muy lindo para trabajar la comprensión de bromas. Y en cuanto al relato, sabemos que los nenes con dificultades pragmáticas tienen escasa iniciativa por contar, aunque son técnicamente capaces de hacerlo. Un paciente con trastorno pragmático del lenguaje, acuérdense que la estructura es correcta, podría contar algo, pero tiene dificultades pragmáticas. Entonces, en este paciente se recomienda utilizar historias sociales, agendas visuales en las que se incluyan diálogos estructurados para incorporar la habilidad. Incluso también, si trabajan, o sea, a veces cuando uno trabaja solo en su consultorio es un poco difícil, pero si trabajás con, no sé, una psicóloga al lado o con otro profesional, podés trabajar un poco esto de la conversación. Bueno, mira, me quedé sin plasticola. ¿Le podés ir a pedir a Flor, que está acá al lado, la plasticola? ¿Cómo vamos a hacer? Y armamos un diagrama, ¿sí?, de cómo le va a ir a pedir. Primero tocamos la puerta, Flor te va a preguntar quién es, vos le vas a contestar, y así vamos sacando flechas para poder visualizar y esquematizar qué es lo que va a ir pasando. Acá está el libro que les decía sobre el desarrollo narrativo en niños, lo de la ardillita glotona. Este libro, si lo pueden conseguir, es muy interesante porque tiene una propuesta no solo para evaluar, sino también para intervenir en el discurso narrativo en los niños con trastorno de lenguaje. El programa que ellas plantean está centrado en el contenido, acuérdense que el contenido eran las relaciones temporales, causales y de finalidad, y la forma. Son la estructura, ¿no? Las categorías básicas que eran la introducción o presentación, los episodios y el final. Pueden aplicarse de forma individual o grupal. Yo acá les puse como un resumen, no lo voy a leer todo, pero les voy a destacar cosas principales. Comienza por una actividad muy sencillita que son los guiones, que son secuencias de 3 o 5 sucesos como máximo, en donde tienen que ordenarlo y narrar. Después, secuencias en torno a un personaje. Algo que no les dije es que este libro, la propuesta que tiene este libro, sigue el desarrollo de las destrezas narrativas de Appleby. Entonces ustedes van a ver que la unidad 2 eran las secuencias en torno a un personaje, que era uno de los primeros estadios en las destrezas narrativas. La presentación
Después se va abordando la estructura narrativa, cada una de las categorías, la presentación, los episodios y el final. Y hacia uno de los últimos pasos en este programa es hacer las narraciones más complejas, que puede ser incrementando la cantidad de episodios o incorporando cuál es el objetivo inicial del personaje que lo lleva a hacer toda la secuencia de acciones, y finalmente incentivar el relato de experiencias propias, que es bastante distinto a narrar un cuento, ¿no? Y acá tenemos también cómo puede ser la progresión. En una introducción corresponde una síntesis de la experiencia que se relatará y sirve para captar la atención. Por ejemplo, ¿saben que me mojé cuando estaba bañando a mi perra Laika? Se describe el tiempo y el espacio, se complica la acción, se evalúa y se resuelve. Y el final. Entonces, todos estos pasos hay que, como dijimos siempre, explicitarlos. Será uno de los principios básicos para trabajar en pragmática. Como habíamos dicho, uno de los dos aspectos o dos áreas que se han investigado y que se han trabajado mucho en lo que es la intervención en pragmática es la narración y por otro la conversación. En cuanto a la conversación, hay varios programas como el de Detective Social, ¿sí? Básicamente lo que tratan estos programas es de que el niño haga una observación del contexto, que pueda distinguir entre cuáles son las reglas implícitas, qué es lo que se espera que yo diga y nadie me lo explicitó, versus las reglas explícitas, lo que sí sé, lo que me han dicho. Cada vez que entras a un lugar tenés que saludar. Pero nadie me dijo que si recibo algo que no me gusta, tengo que decir, ay, sí, gracias. Después lo miro mejor en casa, ¿sí? La currícula oculta, que justamente es poder darse cuenta de cuáles son estas reglas implícitas, y el pensamiento social. Por supuesto que el contexto grupal para trabajar habilidades de conversación es el ideal, ¿no? Porque acuérdense que la pragmática se manifiesta sí, se manifiesta y se trabaja en una situación real. Y terapeuta, paciente, es un poco artificial. Entonces lo ideal sería armar algún grupito para poder trabajar habilidades de conversación. Hay grupos de habilidades sociales, puse algunas generalidades, porque también podríamos armar otra jornada específica de esto, lo mismo que discurso narrativo. Los grupos de habilidades sociales son una opción adecuada para reforzar habilidades sociocomunicativas, ya que el formato de grupo permite practicar las destrezas y aprendizajes con otros nenes, en situaciones menos estructuradas y restrictivas y más reales, ¿verdad? E incluso, si bien la principal limitación que tienen estos programas es que si bien se hacen en el contexto grupal, siguen siendo en consultorio, lo cual sigue siendo un poco artificial. Entonces, lo ideal sería que una vez que se trabaje, ¿sí? Por lo general lo que se suele hacer es trabajar dentro del grupo de habilidades sociales, la salida a tomar un café, y luego se va al contexto real, fuera del consultorio, para poner en práctica todo aquello que se trabajó. Bien. Lineamientos generales se da 4 a 6 niños, más o menos. Se trata de que estos niños tengan un nivel de destrezas y de competencias más o menos homogéneas, y una vez por semana. Las estrategias y las técnicas de intervención más eficaces son el role-playing, ¿sí? O sea, es decir, actuar, el video modelado. Bueno, vamos a grabar no sé, esta conversación y después lo volvemos a ver y hacemos críticas constructivas. Obviamente que va a depender, a veces esto puede ser como un poco abrumador, entonces lo que quizás recomiendo es que el video modelado sea con video capaz de YouTube, en donde pasen otras cosas, donde los personajes no sean ellos, ¿verdad? Video feedback, historias sociales, guiones de conducta y presentación visual de la información clave, a modo de listado, esquemas o carteles recuerdo, que es lo que ya veníamos hablando. Bien, acá les puse algunos contenidos de grupos de habilidades sociales, como por ejemplo, usar de manera adecuada habilidades conversacionales, encontrar intereses comunes buscando información,
usar de manera adecuada el humor, iniciar y finalizar conversaciones con amigos, afrontar y manejar el rechazo, burlas y bullying, cómo ser un buen anfitrión en las reuniones, etc. Como ven, el contenido de los grupos de habilidades sociales es bastante amplio y lo ideal sería que se pueda trabajar también en conjunto con otro profesional formado en el tema, como puede ser un psicólogo que quizás nos puede ayudar a esto de manejar el rechazo, las burlas, el bullying o las relaciones interpersonales. Bien, ¿con qué vamos a trabajar fundamentalmente? Con pizarras y globos de decir y pensar, imágenes y videos, y la estrategia siempre es explicitar, subtitular y modelar. Observar y comprender la situación y actuar. Yo acá les puse algunas actividades, como por ejemplo, ¿cómo está la nena? ¿Qué crees que le ha pasado? Siempre es la misma pregunta en diferentes situaciones. Completar con diálogos. Comprender la currícula oculta, cuáles son las reglas implícitas, los que se espera que yo diga, pero que tengo que, a mi paciente con trastorno pragmático, tengo que explicitarle. Acá les puse también otros materiales que pueden ser el diálogo de Montfort, en donde tenemos distintas situaciones y ven que hay globos de pensar y globos de decir. Y el cómic TEA, que se los puse dentro de los materiales, que es muy interesante porque a través de cómics tiene ciertas situaciones que tienen que ver con no hablar siempre de lo mismo, o cómo iniciar una conversación, cómo rechazar amablemente, etc. Acá también les puse, por ejemplo, uno de los contenidos del grupo de habilidades sociales era encontrar intereses comunes, y una actividad podría ser que cada niño del grupo de habilidades sociales marque cuáles son sus intereses y luego hagan una especie de puesta en común y vean cuáles son los temas de intereses en común. ¿Qué quiere decir? ¿Que del tema que a mí me interesa y a vos no vamos a hablar? No, no significa eso. Vamos a hablar de lo que a mí me interesa y a vos no, pero poquito tiempo. Más tiempo vamos a hablar de los que están en la zona verde. Y todo esto parece una obviedad, pero hay que explicitarlo. Bien, les quería mostrar El Mentalista, que es un juego de globológica que es muy, muy lindo, que justamente trabaja todas estas cuestiones. Tenemos distintas situaciones, ven que ahora está al revés, ¿sí? Y en cada una de estas situaciones podemos poner cómo estaba cada persona, y también hay globitos de decir y de pensar qué le tenemos que poner a cada uno de ellos. Entonces estamos trabajando un montón. Incluso hay unos globitos vacíos, a ver si los encuentro acá. Hay unos globitos vacíos para que podamos poner qué estaba diciendo, qué estaba pensando. Entonces, la verdad es que es súper completo para trabajar habilidades pragmáticas. Bueno, y creo, acá les puse la bibliografía sugerida. En la mente, el desarrollo narrativo en niños. Me olvidé de poner este de ICRA-N, de los actos de habla, las destrezas narrativas, más allá de palabras. Y busquen en internet Clara Andrés Roqueta, que es una, creo que es logopeda, o psicóloga, no recuerdo, de España, cuyas tesis están muy enfocadas en pragmática del lenguaje y cognición social, y Anabel Cornago, seguramente la conocen, es la mamá de hoy en día un adolescente con TEA, que tiene un blog que se llama El sonido de la hierba al crecer, si no me equivoco, y tiene un montón de actividades. De hecho, muchas de las actividades que les pasé acerca de comprensión de bromas, de mentiras, es de ella. Así que bueno, cuéntenme si hay alguna duda, qué les pareció. A ver, Adriana pone, si el paciente... Sí. Maca, yo, Gisela. Ah, ok. Decime. Quería no solamente hacer un aporte, porque nosotros, donde yo trabajo, yo soy de Mendoza, tenemos talleres de habilidades sociales, trabajamos con un psicopedagogo, un psicólogo y un chico que es asistente social también que está estudiando. La verdad que es re lindo cómo se trabaja, tenemos grupos de 6 a 8
y después de 9 a 11 y después los más grandes. La verdad que es re lindo cómo se trabaja y nosotros hacemos el role playing en el lugar y después salimos y ellos tienen que hacerlo fuera. Y es re lindo cómo ellos van tomando confianza y cómo ellos van pudiendo hacer la actividad que durante tiempo le hicieron con su par, su compañero, pues tienen que hacerlo afuera con la gente. Solamente quería decirles que es muy lindo poder trabajar con los talleres de habilidades sociales. Gracias, Gise, por compartirlo. La verdad es que sí, pienso igual que vos. Creo que está bueno animarnos a hacerlo porque, a ver, nuestros pacientes, ¿para qué estamos trabajando con nuestros pacientes? Para que salgan a la vida y tengan herramientas para que tengan una buena calidad de vida, para que puedan ir al kiosco y pedir lo que quieren. Entonces, tenemos que trabajar un montón eso, porque hay pacientes que estamos un montón trabajando lo morfosintáctico, y después en pragmática hacen agua. Acuérdense que el lenguaje es uno solo y que tenemos que trabajar todos los aspectos, obviamente jerarquizando objetivos, pero bueno, no olvidándonos de la pragmática. Bien, acá Adriana pone, si el paciente tiene muchos procesos fonológicos de simplificación, ¿se debe trabajar algunos de estos variando con morfosintaxis y pragmática? Exacto, o sea, obviamente que el foco de ese tratamiento va a estar en el proceso fonológico de simplificación para darle más inteligibilidad, porque es lo que está más afectado, pero no te podés olvidar de que las palabras están dentro de frases y que las vamos a usar para algo. Entonces, lo que pasa que, a ver, el paciente que tiene muchos procesos y que avanza rápidamente va a poder, o sea, no necesita tanta intervención directa en pragmática, pero para mí nunca está de más, sobre todo lo que tiene que ver con discurso narrativo.